Vamos a empezar con este elemento, ¿no? Pero también tiene otras connotaciones. La primera es su asociación con la tierra en general, que en mixteco se puede ver como ñu, y en particular con tierras planas, pues comúnmente el rectángulo se relaciona con la tierra. Lo que señala su peculiaridad son los otros elementos que la integran, en este caso las grecas rojas y verdes que decoran la plataforma, sugieren un espacio modificado por la mano del hombre, y es probable que las grecas sean la síntesis de una construcción representando un muro almenado. Esto lo podemos concebir si separamos las formas y las ubicamos en puntos distantes. Si aceptamos esta propuesta, lo que está representado en este rectángulo alude a cierto tipo de terrenos, y se trata entonces de un terreno modificado por el hombre, sobre el que se levanta el tecpan, símbolo del poder, del linaje. En este sentido, con este recurso gráfico, que más que una realidad que nos sugiera cierto tipo de relieves, el tlacuilo se valió de esta convención para referirse a un paisaje cultural, es decir, un terreno modificado por la mano del hombre. En resumen, propongo que este elemento nos da la posibilidad de entender un rasgo del paisaje y una manera de enunciar un cierto tipo de terrenos, que son los terrenos construidos, y que se diferencian de otros glifos que aluden también al elemento ñu que veremos a continuación. En el extremo derecho y de frente tenemos el complemento, que es el mundo natural. Entonces, por un lado tenemos el territorio modificado, y por otro lado tenemos el territorio natural. Figurado por una montaña, símbolo de la montaña primordial, sustento de un yuguitayo. Su superficie está cubierta por formas irregulares, igual están trabajadas en tono azul y rojo. Estas formas las encontramos en muchas representaciones de los códices mixtecos, con una mayor gama de colores, y algunos autores señalan que la coloración la utilizaron los tlacuilos para mostrar el cromatismo del paisaje. Es decir, lo que nos tenemos que tener presente aquí es un poco la mirada del mundo indígena, en el que para ellos la naturaleza se está cambiando. Entonces, los cambios cotidianos en el color de las montañas está representado en nuestros documentos, y son cambios que percibe la población de manera cotidiana, pero también a lo largo del año. De ahí que en esta figuración estaba resumido el espectro luminoso de un lugar en el trayecto cotidiano y anual. Las formas irregulares de la superficie, a diferencia de la figuración de la plataforma, son propias de un espacio natural. Los dos espacios ofrecen varias lecturas. Primero, es indiscutible el manejo del concepto de la dualidad. Tenemos la parte que es la parte baja, lo bajo y lo alto, ¿sí? Los cimientos de cada lugar figuran dos aproximaciones al paisaje: el mundo natural y el mundo construido, ¿sí? Veamos otro aspecto, los tecpan, o sea, las casas, que en mixteco se ve. Encima de cada sitio se erige una construcción asociada con el tecpan o casa señorial, con elementos similares. Son construcciones vistas de perfil, cortadas por la mitad, sobre una plataforma de grecas de las que se levanta un muro con talud que sostiene una arquitrabe, un friso, la cornisa, y las almenas decorado con chalchihuic, ¿sí? Difieren solamente en tamaño. El de la plataforma podemos observar que es más grande que el de la montaña. De este hay varias cosas que resaltar. Desde el punto de vista pictórico, probablemente el tlacuilo utilizó las proporciones para destacar la distancia. Lo bajo es lo más próximo,
y a la mirada del lector, y lo alto más distante y por ende menor. También en esa lectura está implícito probablemente el estatus de cada lugar. Tal vez el Tlacuilo recurrió a esta comparación para destacar una jerarquía entre las dos casas señoriales y posiblemente la antigüedad de una sobre otra. El Tecpan menor cabe la posibilidad de que esté más distante y por ende más lejos en la mirada, pero también en el tiempo, mientras que el Tecpan sobre la plataforma es mayor y más próximo y por lo tanto más cercano a la temporalidad del Tlacuilo. El siguiente son los topónimos que podemos considerar como glifos emblemáticos. ¿Sí? Los topónimos que identifican a estos lugares podemos considerarlos como glifos emblemáticos que identifican y diferencian una casa señorial. El de la plataforma es una forma circular compuesta por dos bandas espirales a manera de remolino en colores verde y rojo que se unen. La última termina en ramificaciones que la asocian con el elemento acuoso. Este elemento acuoso se ha identificado como sangre y el lugar se propone que se lea como el río de sangre o también como remolino de sangre. Si bien la forma ondulada generalmente remite al elemento agua o cualquier otro líquido, en algunos casos encontramos que se asocia a un cuerpo de agua en particular y se trata generalmente de un manantial, por lo que podría ser el manantial de la sangre o el manantial del agua azul. El mismo binomio cromático de este manantial lo encontramos tanto en el elemento de la piedra como en el cuerpo de la serpiente. Bueno, veamos el otro elemento, que es en la cima de la montaña se ubica el otro topónimo integrado por una forma circular con las ondulaciones, símbolo de lo pétreo. Y al centro un elemento que se ha identificado con un corazón. El sitio lo han denominado como Peña Redonda, probablemente asociado con el barrio actual, conocido como Telyahualiuca. Los glifos, en resumen, tienen dos elementos comunes. En primer lugar, la forma circular y el empleo del bicolor. Sin embargo, lo que es importante destacar es que está implícito también otro componente, otro binomio, que es lo blando y lo duro. Y finalmente, encima de cada uno de los glifos están representados los linajes representativos de cada Tecpan, lo cual no abordaré en esta plática. Pasemos a otro aspecto. Centrémonos en el aspecto de la geografía, que es el tema de nuestro interés. En el marco se discutió un conjunto de topónimos que sirven como delimitadores. Son elementos que sirven para demarcar el territorio, construir las fronteras naturales, como ya lo mencionamos. Y los topónimos que configuran el paisaje del Yuitayu de Yodocó, como lo denominaban los mixtecos, o Inguiteria, como le decían los chochos, o Coixtlahuaca, como le llamaban los nahuas, los ubicó el Tlacuilo en tres posiciones. Uno sobre la piel del felino, otros próximos a la piel y el tercer conjunto más alejado. De las cuatro secciones, la superior y las laterales se caracterizan por tener estas tres posibilidades, mientras que la inferior se caracteriza porque los topónimos se ubican a un lado de la corriente de agua. Si regresamos a la primera. Sí, así. Sí. Bueno, de las cuatro secciones, la superior y las laterales se caracterizan por tener estas tres posibilidades, mientras que la inferior, porque los topónimos se ubican a un lado de la corriente de agua que corre de derecha a izquierda del espectador y está un poco distante del marco de la piel. 45 topónimos colocados en el marco sirven como referencia delimitadora
del territorio, mas no son los únicos que integran el paisaje del Yubitayo. Al interior se encuentran otros 25 de menores dimensiones. En la parte superior se dispusieron 10 topónimos, de los cuales 6 se colocaron dentro y el resto sobre la piel del jaguar. ¿Sí? En la sección derecha del espectador, la siguiente, esa, la otra, la anterior, la derecha. Así. En la sección derecha del espectador encontramos los topónimos más grandes. Son un conjunto de 11 glifos que se colocaron sobre la piel, mientras que la sección inferior comprende 14 glifos cerca del margen del río y lejos de la piel del jaguar. La sección izquierda tiene 10 topónimos. Bueno, de este recuento, ¿a qué nos lleva? El análisis de los glifos en su conjunto y luego individualmente permite tener un análisis en diferentes niveles, pues en cada escala se ven cosas que no se ven en otra y cada visión es legítima. Para describir el territorio hay que señalar que el tlacuilo se valió de 4 elementos básicos predominantes en los glifos, probablemente con el propósito de destacar las peculiaridades del paisaje. Estos 4 elementos son montañas, piedras, tierra y agua. Estos elementos, que son el soporte de los glifos, entran en contacto con otros que proporcionan otros rasgos del paisaje que analizaré más adelante. Primero planteo que la frecuencia de uno de estos elementos en la composición de los glifos puede probablemente acercarnos a la tipificación del paisaje. Es decir, si en un documento prevalece el elemento yucu, o sea, tepet, posiblemente el paisaje predominante sean las montañas o terrenos accidentados. Si prevalece el elemento yu, tetl, es posible que se trate de un paisaje pedregoso. Si se impone el elemento ñu, tlali, o tierra, podemos pensar en terrenos planos. Y si prevalece el elemento siquín, o sea, agua, pensamos en paisajes irrigados. Desde luego que esto solo nos acerca a una mirada general y es preciso adentrarnos más en la figuración cultural del territorio para aproximarnos a la lectura del paisaje a partir de la visión del tlacuilo, pues es sabido que la representación de una montaña no necesariamente nos remite a este accidente geográfico, sino que fue utilizada para indicar cualquier lugar. Sin embargo, en esta región montañosa como es Oaxaca, hay muchas posibilidades de que el elemento pueda tener una íntima relación con el entorno. Considero que la frecuencia de un elemento nos acerca a la huella del paisaje, a su orografía, a su lectura edafológica, a la huella hídrica. En este sentido, un documento es posible estudiarlo desde diferentes ángulos y depende de las preguntas que le hagamos, es posible encontrar, si no la respuesta contundente, sí algunas pistas que hagan comprensible la lectura del territorio que trató de representar el tlacuilo. Entonces veamos así a grosso modo en la parte superior. El tlacuilo representó 11 glifos y de ellos los que prevalecen son 6 figuraciones de montañas. En la parte inferior representó 16, de los cuales 12 son figuraciones de montañas. Del lado derecho tenemos 25 y de estos 21 son figuraciones de montañas. Y en el izquierdo 18, de los cuales tenemos 11. Entonces, el elemento que prevalece por excelencia es la figuración de las montañas. En segundo lugar tenemos representación de piedras, en tercero el elemento tierra y en cuarto el elemento agua. Y lo que es muy importante señalar es que estos elementos predominan en ciertos lugares, ¿sí? Entonces ya cuando vemos este recuento de los glifos, los ubicamos y mostramos una carta edafológica,
podemos ver que en cierta forma lo que hizo el Tlacuilo fue aproximarnos a las características generales de las fronteras del Yucutayo. La tabla nos permite hacer algunas observaciones generales y hacer una propuesta tentativa de lectura del paisaje. En primer lugar, llama la atención que dentro del esquema conceptual del Tlacuilo se utilizaron una gran cantidad de figuraciones de montañas para construir el paisaje del territorio. En segundo lugar, empleó glifos con el elemento agua, sobre todo en la sección inferior e izquierda, que nos indican una región irrigada y con más posibilidades de acceder a los recursos acuíferos. En tercer lugar, aparece el elemento yu, piedra, para indicar paisajes pedregosos o el tipo de suelos, y muy pocos elementos ñu, o sea, tlali, asociados con llanuras. Dentro de todo lo que son los límites, encontramos solo dos construcciones que nos remiten a lugares habitados. Estamos pues frente a la conceptualización de un paisaje donde se impone la naturaleza accidentada y con pocos sitios habitados. La arquitectura del paisaje que mostró el Tlacuilo consiste en una estructura natural donde prevalecen los accidentes geográficos. Alguien que no conozca el territorio y se enfrente por primera vez a este documento, podría forjarse una imagen general de las características del mismo, tan solo con ver los elementos predominantes. Y en primer lugar, lo que podríamos destacar es que llama mucho la atención que donde se ubica el río es en el espacio donde aparece el mayor número de topónimos asociados con el elemento agua, lo cual nos indica que es una región muy fértil. Aquí tenemos casi la representación del río que cruza todo, y aquí tenemos muchos topónimos relacionados con vegetación, pero además tierras que ahorita vamos a ver. Esto nos confirma además que por la presencia de este lugar de tres representaciones de cementeras con la figuración en su interior de plantas, que es la representación de tierras cultivadas. Bueno, veamos algunos rasgos generales de las montañas. Siguiente. 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 Más. De este acercamiento general cabe destacar dos aspectos en la figuración de los topónimos conformados por el elemento yucu. En el total de topónimos que utilizó el elemento yucu, el Tlacuilo utilizó dos formas convencionales. Esto es, bueno, podríamos decir que tres: un trapecio con la parte inferior delimitada por una barra horizontal, ¿sí?, y el elemento agua que está en la parte baja. De estas figuraciones se derivan dos formas. Bueno, primero la total, que es la representación de frente, la parcial y una forma esquemática. Estas son las tres figuraciones que utilizó el Tlacuilo para representar las 53 montañas. De estas figuraciones derivan dos formas, la total y la parcial. De las 53 representaciones, 44 son de frente y 8 de perfil. Esta representación de frente no es gratuita, pues hemos visto que en muchos lugares donde se representan el perfil de las montañas es para indicar distancias, ¿sí? Bueno, del conjunto de topónimos con este elemento, en la sección izquierda, el Tlacuilo agregó a la superficie de algunas de las montañas el elemento piedra. Que al parecer lo hizo con toda intención para destacar las características del paisaje pedregoso. Estamos a la primera.
Pero resaltando la composición de la montaña rocosa, pues a diferencia de su contraparte, es decir, la sección izquierda, derecha, donde encontramos la figuración de montañas con superficie lisa, que denotan cierto tipo de paisaje y tal vez de superficies suaves y cubiertas de vegetación. Esta figuración del paisaje nos invita a pensar en las soluciones que dio el Tlacuilo para dejar plasmado en el lienzo dos ecosistemas con sus características particulares. Considero que no se trata simplemente de soluciones estéticas, sino que nos llevan más allá, a una lectura de los ecosistemas con la complejidad de los ecotonos en los que entran en acción los diferentes componentes del paisaje, es decir, tiempo, clima, estaciones, tipos de suelos, que explican en cierta forma lo que otros autores han destacado de los códices mixtecos, es decir, el cromatismo que se utilizó para resaltar los espectros del paisaje. Otro elemento que vamos a considerar es el elemento piedra, la yu. Las piedras están vinculadas a las montañas y la superficie de la tierra, asociadas en el mundo mixteco a un periodo prístino, pues en los mitos se habla de la primera generación, que eran los hombres de piedra. Los relatos dan cuenta de los paisajes pedregosos como una fase de la formación de la tierra, donde quedaron resguardados los restos de la primera generación humana, y en varios pueblos se da una explicación catastrófica acerca de los paisajes pedregosos. Generalmente se consideran castigos divinos o resultados de una afrenta, como más adelante lo explicaremos. En la gráfica se figuran los rasgos pétreos con rayas diagonales. Y para referirse a los paisajes utilizaron varias convenciones gráficas. En este caso, en el lienzo encontramos como elemento común las líneas diagonales. Para describir los paisajes pétreos se utilizaron 10 representaciones, una en la parte superior, 3 a la derecha, una en la parte inferior y 4 a la izquierda. En 8 se utilizó la forma ovalada con los remates identificados como excrescencias óseas, una en forma circular y otra en la superficie de una montaña elevada y partida que sugiere un texcal. Entonces la mayor parte de los glifos con el elemento piedra, que nos están hablando de paisajes pedregosos, los ubicamos en la sección izquierda. Veamos otro aspecto, que son los yuku, tisío o conocido las cavernas. Un elemento peculiar de la sección izquierda es la representación de 4 montañas con la cima horadada, asociada probablemente a cráteres, sótanos o cavernas. En el mixteco de Yucuná se traduce como Yuku, Tisi, Io, que es cerro hueco. 3 de ellas se ubican dentro del territorio, mientras que la otra, que es esta, está fuera, pero aunque su base está fuera, como ya lo señalamos, el Tlacuilo colocó gran parte del cuerpo en la piel del felino, con la clara intención de incorporarla al territorio. En 3 de ellas se representaron personajes interactuando con la naturaleza. En 2 están entrando en la oquedad, mientras que en la otra el personaje yace en el fondo. Probablemente se trata de lugares donde se realizaban ritos de paso importantes para los habitantes. Llama la atención que, con excepción de esta porción, en todo el documento no encontramos este tipo de formaciones naturales, por lo que considero que el Tlacuilo tenía clara la geografía y la ubicación de los accidentes geográficos. En un trabajo de campo realizado el año pasado, encontramos que en la actualidad esta sección la ubican los habitantes hacia la región de Apuala, Ocotlán y Huautla, donde se encuentran varios sótanos, y los figurados en el lienzo consideran que son los que se encuentran cerca de Santa Catarina, Ocotlán. Aunque por el momento desconocemos el nombre de los lugares, una primera aproximación que confirma los rasgos del paisaje es la figuración de los sótanos y su existencia en esta sección. Como dato complementario,
Cabe señalar que en esta zona del Valle de Coixtlahuaca tenemos suelos calcáreos y un bosque mesófilo con secciones muy erosionadas. Como se puede apreciar en una carta grafológica, el Valle de Coixtlahuaca fue en una época un fondo marino y su superficie está cubierta por roca calcárea que permite la formación de estas cavernas. Entonces esto lo encontramos solo en la sección izquierda. Veamos el siguiente. Veamos el otro elemento, la representación del elemento ñu, tierra. Lo encontramos en 3 secciones, en la superior, en la inferior e izquierda. Se representaron únicamente 6 figuraciones y el tlacuilo se valió de 2 formas para representarla. La primera es una convención gráfica encontrada en la mayor parte de los códices mixtecos, que consiste en un rectángulo con la superficie dividida en secciones que se han identificado como tomi, o sea, plumas. A esta figuración le otorgan la lectura de yodo, llanura, ¿sí? E implica además de grandes extensiones, superficies planas y terrenos vírgenes. Las 3 incluyen otro elemento que entra en composición y define el tipo de vegetación y recursos naturales, como es este tubérculo y este elemento que vamos a analizar más adelante. La primera incorpora un tubérculo, mientras que la segunda incluye una corriente de agua que remite a terrenos irrigados. Bueno. La tercera es una de las composiciones plásticas más bellas, que llama la atención, pues incorpora en su superficie unas piernas en movimiento que sostienen una banda de la que salen 6 formas alargadas con rayas y restos de pintura roja y terminan en volutas. Por su forma se vinculan con algo volátil, puede ser la representación del viento, vapor, humo, neblina o llamas. El lugar se ha relacionado con el sitio conocido como el Llano de la Neblina. Sin embargo, el tlacuilo mostró con estos componentes un rasgo más del paisaje, el movimiento, indicado por las piernas en acción de caminar. De manera que además del llano y las nubes o neblina, encontramos implícita la acción de movimiento. Icónicamente podríamos proponer la lectura del lugar donde caminan las nubes, Nisica Vico, o llanura donde avanza la neblina, que se puede leer como Yodo Nisica Vico Ñuú, o donde camina el humo, Nisica Nima, o Nicocoyo Nima, donde sale el vapor, o Nisica Vico Ñuú, la tierra donde camina la neblina. Las otras 3 figuraciones ubicadas en la sección inferior, que son estas, de los bordes del río Calapa, difieren de las convenciones utilizadas por la gráfica mixteca y se apegan más a la gráfica del centro de México. Consisten en 3 rectángulos que tienen en su superficie plantas de maíz. En algunas se observa el tallo, las hojas, espigas y el fruto, mientras que en la tercera se incorporó un círculo y un chile ya en mixteco. Es clara la intención del tlacuilo, o quienes hicieron la composición, de destacar esta diferencia en la figuración de 2 tipos de tierras, es decir, las llanuras vírgenes y las tierras modificadas dedicadas al cultivo de los productos que se obtenían en esta región, beneficiada por el curso del río. Veamos el otro elemento, que es el elemento agua. El agua juega un papel fundamental en la subsistencia de los pueblos. En la cartografía aparece como un elemento importante. A veces es el eje de la narración, mientras que en otras figura como parte del paisaje, ocupando un espacio similar al del glifo principal. En algunos casos, como los mapas de Cuautinchan, cruzan todo el documento, mostrando la importancia de este recurso. En el lienzo de Coixtlahuaca encontramos la figuración del río Calapa en la parte inferior, correspondiente al norte magnético, donde el tlacuilo utilizó varios recursos gráficos para mostrarnos 4 aspectos de este recurso hídrico: el nacimiento de las aguas, dónde se unían las corrientes, el curso de la misma y la sección del río que beneficiaba a